Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Hoy día vamos a comenzar con el capítulo 6 de pruebas de hipótesis, capítulo 6 del curso, y vamos a introducir un poco este tema a partir de sus conceptos. Ok, para ello entonces vamos a primero ver cómo se realiza el procedimiento estadístico, ¿no es cierto?, asociado a esto, y vamos a definir los conceptos que se necesitan para poder realizarlo. Entonces, primero vamos a definir hipótesis estadística como una proposición concerniente a uno o más parámetros de una o más poblaciones. Vamos a tener claridad con respecto a que hay siempre dos hipótesis que se van a contraponer, ¿sí? O dos hipótesis contrapuestas. La hipótesis nula, ¿no es cierto?, que es la afirmación que inicialmente se supone cierta, y la hipótesis alternativa, que es una afirmación contradictoria a la hipótesis nula y donde cae el peso de la prueba. Eso es súper importante destacar, donde cae el peso de la prueba, porque vamos a ver que al momento de formular las hipótesis, la hipótesis alternativa es efectivamente donde cae el peso de la prueba en función de la muestra que se ha realizado. Por definición, vamos a decir que la hipótesis nula se acepta como cierta a no ser que la evidencia muestral apoye fuertemente a la hipótesis alternativa. Esto es muy importante en el sentido en que ya habíamos dicho que el peso de la prueba cae en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la muestra tiene que ser muy concluyente a favor, ¿no es cierto?, de la hipótesis alternativa, tal como se dice aquí, para nosotros dejar de aceptar la hipótesis nula como cierta y decir que la hipótesis alternativa es la correcta. Hay dos conclusiones que se pueden sacar, ¿no? Primero, rechazar la hipótesis nula, y segundo, no rechazar la hipótesis nula. No vamos a hablar nosotros de aceptar, porque el peso de la prueba cae en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? En el fondo, cuando hablamos de que sea a favor de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, las dos conclusiones posibles van a ser: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza? Bueno, obviamente no rechazar la hipótesis nula implica de alguna forma asumir que es cierta la hipótesis nula, ¿no? Entre comillas, como aceptar. Y entonces, una prueba de hipótesis es un método que emplea datos de una muestra para decidir si se debe rechazar o no la hipótesis asociada. Vamos a definir entonces con θ, ¿no es cierto?, el parámetro de interés. Entonces la hipótesis nula, H0, siempre va a ser de esta forma, ¿sí? θ igual a θ0, ¿no es cierto?, donde θ0 de alguna forma representa el valor nulo, el valor predefinido de θ. Y las hipótesis alternativas van a tener tres formas posibles. Vamos a ver en la realidad que la hipótesis nula igual puede ser, acá no necesariamente igual, puede ser mayor igual, menor igual, pero en general, por un tema de convención, se utiliza igual, como la cota, digamos. Entonces, la hipótesis alternativa tendrá una de las siguientes formas. La hipótesis alternativa puede ser θ mayor a θ0, o θ menor a θ0, o bien θ distinto de θ0. Y vamos a plantear aquí un ejemplo, cómo se formularían las hipótesis, ¿no? Dice, un fabricante de automóviles asegura que su nuevo modelo tiene un rendimiento de no menos de 10 km por litro. No sería aconsejable contradecir al fabricante sin contar con fuerte evidencia en contra de lo que él afirma. Acá está el tema importante, ¿no? El aspecto considera fuerte evidencia en contra, ¿sí? Por lo tanto, asumimos que lo que el fabricante está diciendo es cierto, ¿no es cierto? Y el peso de la prueba cae en demostrar lo contrario, ¿no? Que haya fuerte evidencia en contra de lo que él afirma, ¿sí? O sea, solo se contradeciría lo que el fabricante está diciendo si la afirmación, si el peso de la prueba es muy fuerte, ¿no es cierto?, en contra de lo que él está afirmando. Entonces la formulación correcta sería, bueno, primero quizás lo que habría que hacer es definir mu, ¿no es cierto? Podríamos definir aquí mu como el rendimiento, ¿no es cierto?, el verdadero rendimiento promedio en los automóviles, ¿sí?, del nuevo modelo. Bueno, pongámosle del auto aquí. Entonces la hipótesis nula sería ¿qué cosa? Bueno, la alternativa también. Hay que formularla siempre, la hipótesis a partir del parámetro poblacional. En este caso es la verdadera media, ¿no es cierto?, el verdadero rendimiento promedio de este auto. Entonces la hipótesis nula sería mu, ¿no es cierto? Y si vamos a asumir que es cierto, de alguna forma, acuérdense que la hipótesis nula es que se afirma lo que es, o sea, uno asume lo que se supone que es cierto, y lo que se supone que es cierto es lo que el fabricante está diciendo, que es que el rendimiento es no menos de 10 km por litro, ¿cierto? Y no menos sería algo así, ¿no?
no menos de 10 kilómetros por litro. ¿Sí? Y la alternativa, dice aquí, no sería aconsejable contradecir el fabricante sin contar con fuerte evidencia en contra de lo que él afirma. Lo que él afirma es que efectivamente sea mucho menor a 10, ¿cierto? El rendimiento 10 kilómetros por litro. Ahora, en estricto rigor, esta mayor igual, como hablábamos recién, se puede sin ningún problema convertir y dejarlo como una igualdad solamente, ¿no? Y el problema está igual correctamente formulado. Quizás escribirlo de esta forma hace más sencillo el entender que la hipótesis alternativa es contradictoria absolutamente a la hipótesis nula, ¿no? Y quizás cuando uno ve el signo igual, uno podría decir que el complemento del igual es distinto, ¿no es cierto? No es el menor. Entonces, por eso a veces puede ser aconsejable escribirlo así, pero para efectos prácticos uno lo coloca simplemente como igualdad y eso no cambia el procedimiento de prueba, la verdad, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el procedimiento de prueba, ¿no es cierto?, es una regla que se basa obviamente en la muestra, en datos muestrales, para determinar si se debe rechazar la hipótesis nula o no, ¿no? Y hay dos componentes importantes en los cuales se basa el procedimiento de prueba, que es el estadístico de prueba y la región de rechazo. ¿Qué es el estadístico de prueba? Es el estadístico en el que se basa la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, y la distribución de probabilidad que tenga el estadístico se basa en el hecho de que la hipótesis nula es cierta. Por otra parte, la región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de la prueba para los cuales la hipótesis nula sea rechazada. Vale decir, la región de rechazo se basa en el estadístico de prueba que uno utilice, ¿no? Y ese estadístico de prueba hay ciertos valores para los cuales uno va a decir que no se rechaza la hipótesis nula y hay otros valores que uno dice para los cuales la hipótesis nula se rechaza. Para los cuales la hipótesis nula se rechaza se llama región de rechazo y por lo tanto el complemento, vale decir, los valores para los cuales no se rechaza la hipótesis nula, a veces se le llama región de aceptación. Veamos este ejemplo. Un fabricante de cigarrillos indica que el promedio de nicotina, mu, de la marca Kent de cigarrillos es de a lo sumo 1,5 miligramos. Ok, entonces la hipótesis nula, ¿no es cierto?, de alguna forma sería, si es a lo sumo, uno puede escribir igual, o también podría escribirlo menor igual, ¿no es cierto? Asumimos que es cierto lo que el fabricante está diciendo, y el peso de la prueba caería en demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Que el fabricante está de alguna forma mintiendo, en ese caso sería que mu sea mayor a 1,5. Y bueno, acá vamos a basar nuestra decisión en una muestra de tamaño 32, este es n, ¿no es cierto? El tamaño muestral, 32 cigarrillos, y el estadístico de prueba. Bueno, si nuestro parámetro de interés es la media poblacional, el verdadero promedio de nicotina, ¿no es cierto?, de los cigarrillos, mu, bueno, nosotros lo vamos a dilucidar a partir del promedio muestral, ¿no es cierto?, de nicotina encontrado en estos 32 cigarrillos, y eso lo vamos a anotar con X barra, entonces X barra va a ser nuestro estadístico de prueba. Y la región de rechazo que vamos a definir es que el promedio muestral sea mayor o igual a 1,6, ¿no es cierto?, nicotina, ¿no es cierto? 1,6 miligramos de nicotina en el cigarrillo, en promedio, en la muestra de 32 cigarrillos. Bueno, seguramente a ustedes les causará un poco de inquietud porque acá es 1,5 y acá es 1,6. Bueno, la verdad es que esta elección de 1,6 es de alguna forma un poco arbitraria y vamos a ver que se va a determinar en función del nivel de significancia de la prueba, un concepto que ya vamos a ver, o bien el nivel de confianza, que es un concepto que ya conocíamos a partir de los intervalos de confianza. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el promedio de la muestra siempre se va a equivocar con respecto a la verdadera media poblacional, ¿no es cierto? Y yo quiero demostrar que efectivamente el fabricante, para que se equivoque, el verdadero promedio de nicotina en los cigarrillos tiene que ser mucho, pero mucho mayor que 1,5, por lo tanto acá uno nunca va a colocar en la muestra el 1,5 como un valor posible a rechazar, sino que un valor que sea realmente mayor. Puede ser 1,6, 1,7, etcétera. Eso lo vamos a ver, insisto, a partir de un concepto que vamos a ver más adelante, pero por el momento nos quedamos con la idea de que la media muestral tiene que ser realmente mucho mayor que este valor para que uno rechace entonces la hipótesis nula y concluya efectivamente que el verdadero promedio de nicotina es mayor que 1,5. Acuérdense que ahí está el peso de la prueba. El peso de la prueba.
Bueno, ¿qué significa entonces que la región de rechazo sea de esta forma, ¿no? Significa que si el promedio muestral resulta ser mayor o igual a 1,6 de aquí hacia arriba, entonces se rechaza, ¿no es cierto?, la hipótesis nula. Sin embargo, si el promedio muestral resulta ser menor a 1,6, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, como hablábamos recién, la pregunta que uno podría hacerse es cómo elegir la región de rechazo. Bueno, la elección de alguna forma tiene que ver con el nivel de significancia que uno quiera asignarle a la prueba, y eso tiene que ver de alguna forma con el nivel de confianza, un concepto que ya vimos en los intervalos de confianza. Eso ya lo vamos a ir explicando un poco más adelante, pero de alguna forma hay que elegir cuál es el valor mínimo de X bar, ¿no es cierto?, para que se rechace o no se rechace la hipótesis nula. Vamos a ver entonces unos conceptos bastante claves dentro de los procedimientos de prueba, y son los errores que uno puede cometer. Definamos entonces estos dos tipos de errores posibles que uno puede cometer, que son los siguientes. Un error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? O si quieren escribirlo de otra forma, podríamos decir rechazar H0, ¿cierto?, dado que H0 es verdadero. Y el segundo error es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿sí? Ahora hay que entender lo siguiente: ¿por qué estamos hablando de un error? Porque si nosotros rechazamos una hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, de alguna forma lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si volvemos al caso de recién del nicotina, ¿no es cierto?, lo que estaríamos diciendo es que en realidad el promedio de nicotina no es a lo sumo de 1,5, sino que efectivamente es mayor que 1,5 miligramos en promedio, ¿no es cierto? Y eso implica entonces que el fabricante va a quedar mal evaluado, ¿no es cierto? Va a decir que está mal su proceso, va a intentar cambiar todo su proceso, y eso tiene un montón de consecuencias. Por lo tanto, equivocarse en eso es bastante grave. Eso hay que considerar. Y el otro tipo de error sería no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. O sea, no rechazar H0, dado que H0 es falsa. ¿Y qué significa esto? O volviendo al ejemplo anterior del fabricante de cigarrillos, ¿cierto? Bien. Bueno, no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa, esto significa que el fabricante efectivamente lo que está diciendo es falso. O sea, lo que él afirma de que el nivel de nicotina promedio de sus cigarrillos es a lo más 1,5 es falso, o sea, efectivamente es mayor, pero no rechazar la hipótesis nula implica de alguna forma como hacerse el tonto, en el sentido de alguna forma seguir bajo los mismos parámetros de producción, ¿cierto?, cuando en realidad debería cambiarse el proceso porque no se está cumpliendo con la norma. Entonces eso es importante. Ahí también hay un error, porque no estamos rechazando lo que se está haciendo, dado que lo que se está haciendo en realidad está malo. O sea, la hipótesis nula es falsa. Entonces es súper importante considerar que cuando uno trabaja con muestras, como no se trabaja con toda la población, sino que es solo una parte ínfima de ella, siempre es posible cometer alguno de los errores, o el error 1 o el error tipo 2, ¿no? Y esto es independiente de cuál sea la región de rechazo que ustedes elijan, ¿no?, por si acaso. Entonces, vamos a clasificar qué es lo que puede suceder, ¿no es cierto?, al finalizar un procedimiento de prueba. Entonces, nosotros al finalizar el procedimiento de prueba tomamos una decisión. ¿Cuál es esa decisión? No rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Nosotros podemos, por ejemplo, no rechazar la hipótesis nula, equivalentemente, entre comillas, es decir, aceptar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Bueno, si no rechazamos la hipótesis nula, ¿no es cierto?, y la hipótesis nula es verdadera, entonces estamos en lo correcto. Volviendo al ejemplo anterior, significaría decir que en la muestra, ¿no es cierto?, no hay evidencia para indicar que el verdadero promedio, ¿no es cierto?, de nicotina en los cigarrillos es mayor a 1,5, y eso está correcto porque efectivamente era así, por lo tanto no hay un error, o sea, efectivamente estamos tomando una decisión correcta, ¿no? Sin embargo, si nosotros decidiéramos no rechazar, ¿no es cierto?, el proceso, y efectivamente la hipótesis nula es falsa, vale decir lo que está el fabricante afirmando es incorrecto, entonces en ese caso estaríamos cometiendo un error tipo 2. Entonces el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Este es un error. Bueno, acá tenemos otro error, ¿cierto?, que es el error tipo 1. Y el error tipo 1, ¿cuándo se comete? Cuando nosotros finalmente decidimos rechazar la hipótesis nula y la verdad es que no deberíamos haberlo hecho porque la hipótesis nula es verdadera. Entonces ahí cometemos un error tipo 1.
Y la otra posibilidad sería rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto?, dado que la hipótesis nula es falsa. No estaríamos cometiendo un error, sino que tomaríamos una buena decisión, ¿vale? Es decir, cambiaríamos lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, debido a que lo que se decía que se hacía efectivamente no era así. Entonces, aquí no hay error. Y este tipo de errores uno puede cuantificar sus probabilidades de ocurrencia, ¿ya? Entonces, alfa sería la probabilidad de cometer un error tipo 1 y beta sería la probabilidad de cometer un error tipo 2. Entonces, alfa, que también vamos a ver que en el fondo es el nivel de significancia, esto que está acá es el nivel de significancia, este nuevo concepto, nivel de significancia, y que es el mismo alfa que usábamos para los intervalos de confianza. Entonces ahí van a ver ustedes que el nivel de significancia es 1 menos el nivel de confianza, es la misma idea, o están asociados de esa forma. Acuérdense que el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, volviendo a la idea, la probabilidad de cometer un error tipo 1, alfa, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, y beta es la probabilidad de cometer un error tipo 2, y eso sería la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. En general, obviamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer es diseñar ciertos procedimientos en los cuales simultáneamente logremos minimizar la probabilidad de cometer ambos errores, ¿sí? Porque si minimizamos estas probabilidades de cometer los dos errores, entonces vamos a hacer un procedimiento más seguro, ¿no es cierto? Un mejor diseño, y quiere decir que en el fondo se van a tomar en general mejores decisiones, o decisiones de alguna forma más acertadas. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice lo siguiente: represente con mu el verdadero nivel de radioactividad promedio, ¿no es cierto?, que está medido en picocuries por litro. El valor de 5 picocuries por litro es considerado la línea divisora entre el agua segura, el agua insegura. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿usted recomendaría probar H0 igual, mu igual a 5 versus HA mu mayor a 5, o usted recomendaría probar H0 mu igual a 5 HA mu menor a 5? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Lo que nos sugieren acá, de alguna forma, ¿no es cierto?, es que para poder responder esta pregunta resolvamos cuáles son los errores tipo 1 y tipo 2 que se pueden cometer, ¿no? Entonces, veamos, supongamos el caso 1. Llamémosle este caso 1 y llamémosle este entonces caso 2. Para el caso 1, caso 2. Para el caso 1 entonces, ¿cuál sería el error tipo 1? Bueno, recordemos que el error tipo 1, ¿no es cierto?, es o significa rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Sí, por eso hay un error, porque yo no debería rechazarla dado que es verdadera. Entonces, ¿qué significaría en el contexto de este problema rechazar la hipótesis nula? Bueno, rechazar la hipótesis nula significaría de alguna forma afirmar que HA es cierto, ¿no? Y que HA es cierto significa entonces de que hay un nivel de radioactividad alto, ¿no es cierto?, en el agua, ¿no? Porque acá dice que 5 es el considerado el valor límite entre la línea divisora, entre el área segura, entre el agua segura, perdón, e insegura. Entonces, en este caso, rechazar la hipótesis nula significaría afirmar, de alguna forma, o concluir, o sea, concluir podríamos decir, que quizás es más adecuado, concluir que el agua es insegura, porque estaríamos concluyendo en el fondo que mu es mayor a 5, cuando la verdad es que el agua es segura, ¿no? Por lo tanto estaríamos cometiendo un error de decir que el agua es insegura cuando en realidad es segura, ¿no? Y en este mismo aspecto, ¿no es cierto?, el error tipo 2,
¿Cuál sería? No rechazar, esta es la definición, no rechazar H0 dado que H0 es falsa. Ok, entonces, ¿qué significaría esto en el contexto del problema? Bueno, no rechazar la hipótesis nula significa de alguna forma afirmar que la hipótesis nula sigue siendo verdadera, lo cual significa que mu es igual a 5 o en estricto rigor menor o igual, ¿no es cierto? Que sería el complemento de esto. Y eso significa concluir que el agua es segura, ¿no es cierto? Porque estaríamos diciendo que mu es menor o igual a 5, cuando en realidad no lo es. O sea, el agua no es segura. Entonces ahí estaríamos cometiendo el error tipo 2. Bueno, estamos analizando el caso 1, ¿no? Para el caso 2, la idea básicamente es hacer un análisis similar, igual, digamos. Entonces, el error tipo 1 sería el siguiente. Rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Bueno, rechazar la hipótesis nula significa de alguna forma aceptar, ¿no es cierto? O concluir que la hipótesis que es verdadera es la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, el error tipo 1 sería concluir que el agua es segura cuando en realidad no lo es. ¿Por qué el agua es segura? Bueno, acá porque sería que mu es menor a 5, ¿cierto? Mucho menor a 5. Y el error tipo 2 sería, tal como aparece acá, no rechazar la hipótesis nula, o sea, concluir que el agua es insegura, ¿no es cierto? Porque mu es mayor o igual a 5. Cuando en realidad lo es. ¿Y por qué es segura? Porque la hipótesis nula es falsa. Y si es falsa, entonces la alternativa es correcta. Entonces acá ya hemos formulado los dos tipos de problemas, ¿no es cierto? Y los dos errores posibles que se pueden dar en cada uno de los casos. Caso 1 y caso 2. Entonces la idea, acá hay que tener presente el siguiente concepto fundamental. En general, uno lo que controla siempre en la práctica es la probabilidad de cometer el error tipo 1, vale decir alfa. Ese es el error que uno controla y con el cual diseña el experimento de alguna forma, ¿no? El procedimiento de prueba. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar siempre de que el error tipo 1 sea el más grave, puesto que eso es lo que podemos controlar, la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Ya? Entonces, podríamos escribir aquí que, dado los dos casos, el error más grave, bueno, ¿cuál sería? Pensemos en las consecuencias que tiene, por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? El agua que se está entregando a la población, el cual pasa a ser, ¿no es cierto?, puede ser segura o puede ser insegura, ¿no? Pensemos en la consecuencia en que tiene que el agua realmente esté contaminada con un nivel de radioactividad importante. Las consecuencias para la población realmente son mucho más graves, ¿no? Más grave que pensar en las pérdidas económicas que puede tener la compañía, ¿no? Lo más importante acá es pensar en la población. Desde ese punto de vista, lo que uno desearía controlar, ¿no es cierto?, o el error que se cometiera sea mínimo, ¿no es cierto?, es ¿cuál? Bueno, lo que sería en el fondo darle agua, o sea, decirle a la población que el agua es segura cuando en realidad no lo es, ¿ya? Y ese error, ¿por qué es tan grave? Porque si bien el otro error, ¿no es cierto?, es concluir que el agua es insegura cuando en realidad lo es, o sea, la única consecuencia que tiene, por ejemplo, concluir que el agua es insegura cuando en realidad es segura, aquí escribimos mal, me parece esto, me faltó un no, ya. Entonces, ok, les decía que concluir que el agua es insegura cuando en realidad no lo es, o sea, cuando el agua es segura,
Si bien es un error, ¿y qué consecuencias uno puede pensar que tiene esto? En el fondo, no sé, pues el ministro de salud, ¿no es cierto?, las autoridades de salud del país, de la población, etcétera, lo que harían es encargarle a la empresa sanitaria encargada de distribuir el agua, decirle que ustedes tienen que revisar su proceso, la verdad es que su agua que están entregando es muy insegura y por lo tanto deben cambiar lo que están haciendo. Desde el punto de vista económico, eso tiene consecuencias de dinero, ¿cierto? Obviamente para la empresa eso va a implicar gastos asociados que quizás no tenía contemplado, pero no va a haber una mayor consecuencia con respecto a lo que va a suceder en la población, puesto que la población no va a consumir en ningún caso agua insegura. Sin embargo, cuando nosotros concluimos que el agua es segura y en realidad no lo es, estamos cometiendo un error súper grave porque en el fondo la población va a empezar a consumir agua insegura y la gente a lo mejor se puede morir. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el error más grave ya decimos que es concluir que el agua es segura cuando en realidad no lo es, ¿no? ¿Y por qué entonces este error sería grave? Porque en el fondo el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, las autoridades de salud van a decirle a sanitarios, está bien, lo que ustedes están haciendo está bien, el agua parece que está bien para la población, así que síganle dando nomás, pero la verdad es que el riesgo para la población es muy grande, ¿no es cierto?, o la probabilidad de enfermarse sería mucha, digamos, debido a que están dándole agua con radioactividad o con un nivel no permisible. Por lo tanto, en ese caso ese error es súper gravísimo, digamos, por las consecuencias que tiene para la población, para la sociedad, ¿no? Entonces, dado que ese es el error más grave, uno lo que tiene que identificar después es decir, bueno, dada cuál tipo de formulación, ese error se encuentra calificado como error tipo 1. Y si revisamos los dos, por ejemplo, en el primer caso, el error tipo 1 acá es concluir que el agua es insegura, cuando en realidad, ¿cierto?, el agua es segura. Bueno, ese error, como decíamos recién, no es tan grave porque va a provocar cambios en los procesos, en los procedimientos de la compañía, ¿no es cierto? Quizás le va a hacer gastar un poco de plata para revisar qué es lo que está haciendo, pero no va a tener consecuencias sobre la población. Sin embargo, en este otro caso, en el caso 2, el error tipo 1 sí sería concluir que el agua es segura cuando no lo es, y ese es el error grave que nosotros queremos controlar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la formulación correcta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en función, acuérdense de esto, en función del error tipo 1, es el caso 1. Es decir, lo que nosotros recomendaríamos es plantear la hipótesis nula es mu igual a 5 versus la hipótesis alternativa mu es menor a 5. Ok. Bien, nos quedamos entonces con esa idea. Que esta es la formulación correcta. Fíjense que de alguna forma acá lo que se está demostrando en la hipótesis alternativa, que sea mu menor a 5, es que esto es lo que realmente se quiere demostrar. O sea, lo realmente importante es demostrar que el agua es segura. Y para demostrar que el agua es segura hay que demostrar que el nivel promedio de radioactividad es mucho menor a 5. De esa forma nos aseguramos que la población no se contamine. Ok. Vamos a ver entonces ahora los procedimientos, o sea, en qué consiste, cómo se desglosa en pasos el procedimiento de prueba de hipótesis. Entonces, comenzamos. El primer paso consiste en identificar cuál es el parámetro de interés y describirlo en el contexto de la situación del problema. En el caso recién, el parámetro de interés era el verdadero promedio de radioactividad que tenía el agua, ¿no es cierto? Y ese parámetro es mu. Entonces, mu sería el parámetro de interés y describirlo en el contexto del problema es lo que les decía recién, que significa el verdadero promedio de radioactividad en el agua. El paso 2 es determinar el valor nulo y establecer la hipótesis nula. Bueno, el valor nulo en este caso sería el valor 5, ¿cierto? Porque 5 era el valor que separaba lo que es aceptable, ¿no es cierto?, el nivel de radioactividad de lo que no lo es, ¿no es cierto?, el que pasa a ser el agua segura e insegura, que separa el valor. Tercero, establecer la hipótesis alternativa adecuada. Entonces, la hipótesis alternativa adecuada, en el caso anterior sería que mu sea menor a 5, por lo que explicábamos, porque de alguna forma el peso de la prueba caía ahí, ¿cierto?, en que efectivamente el agua tenía que ser sí o sí segura.
Y por eso para la autoridad era más apropiado plantear que la hipótesis nula que mu era mayor o igual a 5 y versus la alternativa que mu es menor a 5, porque de esa forma nosotros de alguna forma la autoridad suponía que el agua era insegura y quería demostrar que en realidad no era insegura sino que era segura. Esa es la idea. El cuarto paso, dar la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos paso 1, 2, 3, 4. El quinto paso es establecer la región de rechazo para un nivel alfa especificado. Bueno, este alfa que hablábamos recién es lo que llamamos nosotros nivel de significancia. Sexto paso, calcular las cantidades muestrarias necesarias, sustituir en la fórmula el estadístico de prueba y calcular ese valor. Y el séptimo es determinar, ¿no es cierto?, o concluir si se debe rechazar o no la hipótesis nula y establecer una conclusión a partir de ello en el contexto del problema. Bien, vamos entonces a ver cómo se aplica esto en un ejemplo, pero para ello vamos primero a introducir el concepto de prueba de hipótesis para la media. O sea, vamos a ir yendo de forma más específica a conceptos propiamente tal y de ahí vamos a aplicar el procedimiento que acabamos de describir. Entonces, para comenzar con esto, ¿no es cierto?, con las pruebas de hipótesis para la media poblacional y para comparar dos medias, vamos a tomar algún contexto, algún ejemplo, ¿no? Supongamos que la compañía de cervecerías Unidas, ¿no es cierto?, se toma una muestra de 20 botellas llenadas desde la línea de producción y se mide cuál es el volumen de llenado promedio. Si el verdadero promedio de llenado supera los 300 cc, habrá entonces que detener el proceso productivo y volver a configurarlo. Entonces la idea es, a partir de la muestra obtenida, ¿no es cierto?, de estas 20 botellas, ¿habrá que detener el proceso? Es un poco lo que queremos determinar, ¿no es cierto?, si tenemos que cambiar o no el proceso en función de la muestra que hemos sacado. En Falabella desean conocer si las mujeres gastan en promedio en las liquidaciones más que los hombres para así determinar el stock de mercadería apropiado y la distribución, ¿no es cierto?, el layout, la forma apropiada en que deben estar sus tiendas, ¿no es cierto?, en que está su departamento. Vale decir, por ejemplo, la ropa de mujer debe estar más expuesta que la ropa de hombre a lo mejor porque esa es una mejor estrategia dado que las mujeres van a comprar más que los hombres, por ejemplo. O la ropa de mujer se compra más que los hombres, si es que así lo fuera, ¿no? Entonces ese es un poco lo que vamos a discutir, cómo plantear esto, ¿no es cierto?, o cómo modelarlo de forma tal de llegar a estas decisiones. Entonces, partamos un poco con la teoría. Existen tres casos, ¿no es cierto?, en estos tipos de pruebas. Y para ello analicémoslos en orden. El primero, y estos casos en realidad tienen mucho que ver con los intervalos de confianza que ya vimos, ¿no es cierto? Son básicamente los mismos casos. Entonces, el primer caso, quizás el más hipotético y menos realista, es que la verdadera desviación estándar sigma se conoce, la población es normal y no importa el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, en este caso, el estadístico que vamos a utilizar es z x barra menos mu 0 dividido por sigma sobre raíz de n, el cual sigue una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. El segundo caso, ¿no es cierto?, no importa si sigma es conocido o desconocido, no le vamos a prestar importancia a ello, pero el tamaño muestral sí es grande. Entonces, como el tamaño muestral es grande, aplica el teorema central del límite, ¿no? Y entonces tenemos dos posibilidades. Utilizamos el estadístico z, que va dividido por sigma, ¿no es cierto?, en el caso de que sigma sea conocido, y si es desconocido, en vez de sigma va s, ¿ya? Pero ambos tienden a comportarse de manera normal, con distribución normal, y decimos recién que no importaba la población, digamos, vale decir si es población normal o no, si los datos vienen de una población normal, debido al hecho de que el teorema central del límite nos ayuda a justificar de que el promedio muestral tiende a comportarse normal. El tercer punto, quizás, bueno, los puntos 2 y 3 son los más realistas, ¿no? Sigma se desconoce, lo cual pasa mucho en la práctica, en realidad sigma muy rara vez se conoce. La población es normal, el tamaño muestral es pequeño, y en ese caso, como el tamaño muestral es pequeño, es menor que 30, no aplica el teorema central del límite. Entonces en ese caso utilizamos el estadístico T, que sigue una distribución T-student con n menos un grado de libertad, ¿sí? Este estadístico es el mismo que está acá, solo que este es Z porque es normal y este es T porque es de la distribución T-student, ¿no? Y en este caso sí es necesario que la población sea normal, ¿no? Ese es el punto. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo se realiza el procedimiento de prueba y cómo graficamos las regiones de rechazo en cada caso, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula dice que mu es igual a mu 0,
¿no es cierto? El estadístico, que está acá, acuérdense que el estadístico de prueba siempre se basa en el hecho de que la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, que mu, ¿no es cierto?, es igual a mu 0. Por eso es el valor hipotético de mu inicialmente. Y ese sería el estadístico de prueba. Y las regiones de rechazo van a depender, ¿no es cierto?, de la hipótesis alternativa, en el fondo. Siempre va a ser así. Si la hipótesis alternativa es lo que se conoce como de cola superior, vale decir de la forma mu mayor a mu 0, entonces la región de rechazo tiene la forma z mayor o igual a z de alfa. Si la hipótesis alternativa es de la forma mu menor a mu 0, entonces la región de rechazo tiene la forma z menor o igual a menos z de alfa. Y si la hipótesis alternativa es mu distinto de mu 0, entonces la región de rechazo de alguna forma se parte en dos partes, ¿no es cierto? Vale decir, porque si es distinto, se supone, ¿no es cierto?, de que puede ser distinto porque es mucho más pequeño que un determinado valor o mucho más grande que un determinado valor, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Vale decir, si está en torno al centro, no rechazamos, pero si está en las colas, sí rechazamos. Vamos a ver entonces cómo determinamos la probabilidad de cometer un error tipo 2. Bueno, ya habíamos definido qué es lo que es un error tipo 2, ¿cierto? Un error tipo 2 es la probabilidad, un error tipo 2, después la probabilidad. Un error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando sí debemos haberla rechazado porque la hipótesis nula es falsa, ¿no? Por lo tanto, partamos un poco con esta idea de, pongámonos en este escenario. La hipótesis alternativa, ¿no es cierto?, es de la forma mu mayor a mu 0, en ese caso la región de rechazo es de esta forma, ¿no es cierto? Z mayor o igual a Z alfa, lo cual se puede reconstruir a esta expresión a partir del hecho de que Z es igual a ¿qué? A x barra menos mu 0 dividido por sigma sobre raíz de n. Entonces si esta expresión es mayor o igual a Z alfa y despejamos x barra, nos queda que x barra es mayor o igual a mu 0 más Z de alfa por sigma sobre raíz de n, ¿no es cierto? Lo cual sería la región de rechazo, ¿sí? Pero en nuestro caso hay que entender de que un error tipo 2 es el no rechazo de la hipótesis nula. Entonces el no rechazo implica que nos interesa analizar la región de no rechazo, vale decir la región entre comillas de aceptación, y la región de aceptación sería el complemento de esto, ¿no? O sea, si x barra es menor que mu 0 más z de alfa por sigma sobre raíz de n, h0 no se rechaza. Entonces, para una prueba, ¿no es cierto?, de nivel alfa, y siendo mu' un valor mayor a mu, ¿no es cierto?, pero el verdadero valor de la media, ¿no es cierto?, porque si nosotros rechazamos la hipótesis nula, significa que la hipótesis que es cierta es la alternativa, y si es cierta la alternativa, entonces mu ya no es igual a mu 0, sino que es mayor a mu 0, y ese valor mayor a mu 0 nosotros le vamos a llamar mu'. Entonces, el beta, recordemos que es la probabilidad de que la hipótesis nula no se rechace, dado que en realidad la hipótesis nula debería haberse rechazado. ¿Por qué? Porque es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque la verdadera media ya no es mu 0, sino que es mu. Recordemos que ese valor mu' es mayor a un mu 0, ¿sí? Entonces, ¿cuándo la hipótesis nula no se rechaza? Bueno, cuando ocurre esto, ¿no? Cuando cae en la región, el promedio muestral cae en la región de no rechazo, que esa expresión se escribiría así. Luego, ¿qué hacemos? Estandarizamos esta expresión, vale decir, a x barra, ¿no es cierto?, le quitamos su verdadera media, y la verdadera media es mu', entonces mu', y luego al lado derecho también quitamos mu', obviamente, y luego dividimos por su desviación estándar, y la desviación estándar es sigma sobre raíz de n, entonces nos queda sigma sobre raíz de n acá, y este término nos queda libre. Por lo tanto, beta de mu' sería phi de z de alfa más mu 0 menos mu', dividido en sigma sobre raíz de n. Donde recordemos que la función phi o phi de z es la probabilidad de que una variable normal estándar z sea menor o igual a z, ¿no? Que acá hay que notar que mientras mu' más crece, beta de mu' más disminuye, ¿sí? Porque si esto se hace de alguna forma más grande, esta diferencia se va a hacer cada vez más negativa, y al ser más negativa esta expresión va a tender a irse hacia el lado izquierdo de la cola, vale decir a irse hacia allá, y por lo tanto el área cada vez se va haciendo más chica. Análogamente, ¿no es cierto?, para una prueba de nivel alfa, si la hipótesis nula, la alternativa es mu menor a mu 0, vale decir es una prueba de cola inferior, entonces el beta de mu' se puede demostrar que es esta expresión, y cuando es distinto, ¿no es cierto?, se puede demostrar que beta de mu' es esta expresión que está acá.
Bien, bueno, para más detalles sobre cómo se determina eso, pueden revisar el libro de Debord, por ejemplo, o el libro de Montgomery. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos determinar el tamaño apropiado, ¿no es cierto?, cuando queremos definir un cierto nivel de error que queremos cometer. Entonces, si nosotros especificamos ese nivel de error alfa y ese nivel de error beta, ¿no es cierto?, y la verdadera media en realidad no es mu0, sino que es mu', entonces, para una prueba de cola superior, ¿qué significa una prueba de cola superior? Significa que HA es mu mayor a mu0. N debe ser un valor tal que phi, ¿no es cierto?, de z alfa más mu0 menos mu' dividido por sigma 0 raíz de n sea igual a beta, que es lo que teníamos expresado antes como el beta. Y acá, si nosotros aplicamos la función inversa y despejamos, nos va a quedar que menos z de beta, porque ese valor es negativo, que el área es muy chica, digamos, el beta, menos z de beta es igual a z de alfa, o sea, en el fondo lo que estaba al interior de esta expresión, ¿no es cierto? Y si despejamos de ahí n, se obtiene que esta es la expresión para n, en función de z de alfa, z de beta. Y, bueno, recordando que la idea aquí es que z de beta es un valor positivo y menos z de beta sería un valor negativo, ¿no?, por si acaso. Entonces, esta expresión que está acá es para la prueba de cola superior o inferior. Esa es la expresión para determinar el tamaño muestral a partir del alfa y el beta que nosotros nos demos. Y para una prueba de dos colas tenemos este que es un resultado aproximado, donde alfa nuevamente sería la probabilidad de cometer un error tipo 1, pero acá va el alfa medio, y beta sería la probabilidad de cometer un error tipo 2. Entonces ese era el caso 1. ¿Cuál era el caso 1? Acuérdense que era el caso ideal en que la población era normal, sigma se conocía, ¿no es cierto? Y por lo tanto utilizamos el estadístico z x barra menos mu0 partido por sigma sobre raíz de n. El caso 2 es un poco más realista, ¿no es cierto?, porque se basa en que en realidad, bueno, sigma puede ser conocido o desconocido, pero supongamos que es desconocido, que es lo que la mayor parte de las veces ocurre, pero el tamaño muestral es grande, ¿ya? Y eso en realidad nos ayuda mucho porque podemos utilizar el teorema central del límite y vamos a utilizar S en vez de sigma, ¿no es cierto?, o S va a estar cercana a sigma para la mayoría de las muestras, y de esa forma podemos entonces utilizar el estadístico Z. De alguna forma esto, por el teorema central del límite, podemos decir que tiende a tener una distribución normal, ¿no es cierto? O sea, digámoslo acá, por el teorema central del límite, esto tiende a tener una distribución normal estándar. Entonces, si sustituimos mu0 en lugar de mu, el estadístico que tenemos es este, ¿no es cierto?, el cual se distribuye aproximadamente normal estándar cuando la hipótesis nula es cierta. Y los procedimientos anteriores, vale decir las fórmulas a las que concluimos para los beta y la forma de determinar el n, siguen siendo válidas. La única diferencia es que aquí alfa va a ser una aproximación, en cambio alfa ya era una exactitud, ¿cierto? Aquí va a ser aproximadamente, pero para efectos prácticos las fórmulas sirven exactamente igual. Entonces acá tenemos de alguna forma un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando la prueba es de cola superior, ¿no es cierto?, la región de rechazo tiene la forma z mayor o igual a z de alfa, por lo tanto este es el área de rechazo. Pero para efectos prácticos es, si el z es mayor que ese valor, de aquí para allá se rechaza. Esa área es alfa. Si la prueba es de cola inferior, ¿no es cierto?, aquí tenemos alfa. Y por lo tanto lo que queda acá al medio sería 1 menos alfa. Acá también. Y el rechazo se produciría de ahí para allá. Ahí sería el rechazo. Si tenemos z más pequeño, aquí más grandes que z alfa y acá más chicos que menos z alfa. Y cuando la prueba de dos colas, el alfa, ¿no es cierto?, que de alguna forma a nivel de significancia se reparte en dos partes. De aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba. Por lo tanto, la suma de estas dos colas nos da alfa y por lo tanto lo que nos queda al medio es 1 menos alfa. Entonces la región de rechazo es z menor o igual a menos z de alfa, o sea, de aquí hacia allá, o z mayor o igual a z de alfa medio, que sería de ahí hacia arriba. Veamos entonces ahora el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? Bueno, la población era normal y sigma desconocido, pero la muestra es pequeña. O sea, ¿qué significa esto? Que no aplica el teorema central del límite. Y si mu es igual a mu0, entonces nosotros teníamos que el estadístico era este, t igual a x barra menos mu0
ds dividido por raíz de n, y este es el estadístico de prueba, ¿no es cierto?, cuando la hipótesis nula es verdadera. Y en este caso, las regiones de rechazo van a depender nuevamente si la prueba es de cola superior, cola inferior o dos colas. Si es de cola superior, sería t mayor o igual a t de alfa n menos 1. Si es de cola inferior, sería t menor o igual a menos t de alfa n menos 1. Y si es de dos colas, sería así esta expresión, ¿no? O sea, en el fondo aquí va alfa medio y alfa medio, que es en el fondo la gran diferencia. Vamos a hacer este ejemplo. Y con ello terminamos la clase. Entonces, un fabricante de sistemas de aspersión utilizados para la protección de incendios en oficina afirma que el verdadero promedio de temperatura de activación del sistema es de 130 grados Fahrenheit. De alguna forma, este dato ya al tiro nos está diciendo cuál es el valor nulo, ¿no es cierto? O el valor que hay que predefinir del parámetro de interés, 130 grados Fahrenheit. Se prueban 9 sistemas, dice, de aspersión, y en esos 9 sistemas, se produjo un promedio muestral de 131,08 grados Fahrenheit. Si la distribución de los tiempos de activación distribuye normal, efectivamente se distribuye normal, y tenemos cuánto es la verdadera desviación estándar, sigma igual a 1,5, nos preguntan si la muestra obtenida contradice la afirmación del fabricante. ¿Sí? Bueno, en este tipo de problemas hay que ponerse bajo ciertos supuestos y de alguna forma entender de forma muy clara qué es lo que se quiere decir. Acá en el problema en particular dice que el fabricante, ¿no es cierto?, de estos sistemas de aspersión para protección de incendios afirma que el verdadero promedio de temperatura de activación del sistema es de 130 grados Fahrenheit. Vale decir, si llega a esa temperatura, se activa el sistema, ¿cierto? Pero en la práctica ha pasado en algunos incendios aquí que en promedio se ha activado a mayor temperatura, 131,08. Entonces la pregunta acá para modelar el problema sería si realmente plantear que en la hipótesis alternativa que la media es distinto de 130, o en el fondo si lo apropiado es decir de que es mayor a 130. Bueno, esa es una discusión que va a depender bastante del contexto real del problema. Acá en ninguna parte se dice explícitamente si es malo que sea menor o mayor, o si es malo solo que sea mayor, o si es malo que sea menor, ¿no es cierto? De alguna forma hay como interpretarlo. Bueno, vamos a seguir un poco pensando en esto y vamos a partir con el procedimiento de prueba, que son un conjunto de 8 pasos, ¿cierto?, que se definieron con anterioridad, que acá los vamos a volver a mostrar. Entonces, el primer paso es identificar el parámetro de interés y describirlo en el contexto del problema. Entonces, el parámetro de interés, que sería en el fondo el paso 1, ¿no es cierto?, sería mu. ¿Y qué es lo que representa mu? El verdadero, o digamos mejor, la verdadera temperatura promedio de activación del sistema de aspersión. Eso es lo que nos interesa, ¿cierto? Realmente lo que nos interesa saber es cuánto es la verdadera temperatura promedio a la cual, ¿no es cierto?, efectivamente se activa el sistema contra incendio. Entonces, ese parámetro de interés, el paso 1. ¿Cuál es el parámetro de interés, ¿no es cierto?, y cuál es el contexto en el que se describe para el problema en particular? El paso 2, acuérdense que es identificar, ¿no es cierto?, el valor nulo y plantear la hipótesis nula. Bueno, nosotros dijimos que en general la hipótesis nula siempre la vamos a plantear como un igual, ¿cierto?, no como un mayor igual o menor igual, aunque dijimos que se podría hacer en algunos casos, pero para no generar mayor problema, mejor dejémoslo siempre como igual. De esa forma no se va a equivocar, digamos, al plantear la hipótesis nula. Y el valor nulo, mu0, debería ser un valor predeterminado para el cual nosotros nos interese probar, ¿no es cierto? Que en este caso claramente el valor es 130 grados Fahrenheit, ¿sí? El paso 3 consiste en describir, ¿no es cierto?, la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa, recuérdense algo súper importante, la hipótesis nula es lo que se asume que es cierto,
Acá lo que se asume es cierto lo que está diciendo el fabricante, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa es el peso de la prueba, o sea, qué es lo que nosotros queremos demostrar en función de lo que se ha dicho. Y acá lo que queremos demostrar de alguna forma es esto, ¿no? Aquí está el peso de la prueba, dice, la muestra obtenida, que se basa en 9 ciertos sistemas de aspersión, ¿contradice la afirmación del fabricante? Entonces aquí, como la pregunta es si contradice la afirmación del fabricante, hay que analizar qué es lo que dice el fabricante. Lo que dice el fabricante es que el verdadero promedio de temperatura es de 130. Entonces contradecirlo significa que es distinto de 130. Por lo tanto, ese sería el planteo correcto, ¿no es cierto? A pesar de que algunos de ustedes podría pensar de que en realidad el planteamiento correcto sería mu sub A mayor a 130, ¿no? Porque a lo mejor mayor a 130 implica de que la protección antiincendio no está aplicando mucho porque se está demorando, en el fondo se está calentando mucho más el sistema de lo que debería esperar calentarse para activarse, ¿no? Alguien podría pensarlo así, pero en estricto rigor uno se basa en función del peso de la prueba, y el peso de la prueba aquí claramente cae en función de la pregunta efectuada, y la pregunta es súper específica. Dice si la muestra obtenida contradice, esa es la palabra clave, la afirmación del fabricante. ¿Y qué dice el fabricante? Que el verdadero promedio de temperatura de activación del sistema es de 130. Entonces, si la hipótesis nula es igual a 130, contradecir eso es decir que es distinto. Entonces, parece un planteamiento correcto. Paso 4. Bueno, el paso 4 dice que hay que dar la fórmula para el valor calculado del estadístico de prueba. Y en este caso, entonces, definamos el estadístico de prueba. Bueno, el estadístico de prueba sería un estadístico Z. ¿Por qué Z? Porque se asume o se sabe que la población es normal, ¿no es cierto? Y si bien la muestra es chica, n igual a 9, se conoce sigma. Sigma es conocido. Entonces, como sigma es conocido, utilizamos el caso número 1, ¿no? El caso número 1, ¿cuál era? Que la población es normal, que sigma se conoce, que es como el caso ideal, ¿no? Entonces el estadístico Z sería x barra menos mu 0 dividido por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Entonces en el fondo esto sería x barra menos mu 0, pero mu 0 ya sabemos que es 130, dividido por sigma, que ya sabemos que es 1,5, y eso sobre raíz de n, ¿sí? Y esto, ¿no es cierto?, sigue una distribución normal estándar, por lo tanto con media serie varianza 1, un estadístico Z. Luego viene el paso 5. ¿Qué consiste el paso 5? Dice establecer la región de rechazo para el nivel alfa especificado. Bueno, acá nos dan un nivel de significancia, ¿cierto?, que es 0,01. Por lo tanto, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si es una prueba, ¿no es cierto?, donde H sub A es distinto de 130, la región de rechazo es una prueba en el fondo de dos colas, ¿no es cierto?, lo que llamamos antes. Entonces aquí está la normal estándar, que está centrada en 0. Entonces hay que dividir este 0,01 o 5% o 1% en esto que está acá, que sería 0,005, y esto que está acá, que sería 0,005, de forma tal de que lo que queda dentro del área es el complemento de estos dos, ¿no es cierto? Si yo sumo esto me da 0,01, que esto en el fondo es 0,5%, esto que está acá, y la suma de 0,5% dos veces es 0,1, 0,01 o 1%, y el complemento sería 99%, por lo tanto lo que queda dentro del área es 0,99, ¿sí? Entonces lo que hay que determinar es cuánto vale este valor, ¿no es cierto? Cuánto vale Z de alfa medios, o sea, cuánto vale Z de 0,005. Y ese valor lo podemos sacar en Excel a través de distribución normal estándar. O, sí, aquí tienen dos opciones: usar la Excel, funciones de Excel 2007 o 2010, no sé cómo gustan. Por ejemplo, en 2007 sería distribución normal estándar e inversa. Entonces ustedes colocan que la probabilidad que están buscando es, porque acuérdense que aquí hay que entregarle a Excel el área de aquí hacia abajo, ¿sí? Entonces el área hacia abajo sería 0,995, ¿no? Entonces 0,995,
O si lo quieren escribir de otra forma sería 1 menos 0,005. Ese es el número. Otra forma de calcularlo sería con las funciones 2010, que serían las .inv, o sea, las funciones inv, ¿no es cierto? Entonces, inv, acá dice normal estándar, ustedes colocan probabilidad. En este caso, en la función inv, en 2010, veamos que cómo acumula, si nos pide la acumulada hacia arriba o hacia abajo, o sea, con la superior, con la derecha o con la izquierda. Acá hay un ejemplo, ¿no? Fíjense que normal estándar inversa de 0,9 hasta una probabilidad, ¿no es cierto?, nos da un valor positivo, 1,33. Eso significa entonces que está acumulando de izquierda a derecha. Por lo tanto, acá tendrían que hacer el mismo cálculo, 1 menos 0,005. Y con las dos funciones, ya sea 2007 o 2010, llegan exactamente al mismo resultado. Ese es el número que tenemos que usar como región de rechazo. Acuérdense que decía plantear la región de rechazo. Entonces la región de rechazo sería la siguiente: que el estadístico de prueba Z sea mayor o igual a 2,5758, o bien, ¿no es cierto?, que el Z sea menor o igual a menos 2,5758, ¿sí? Que sería el valor que está acá, ¿no es cierto? Este número que está acá es menos Z de alfa medios, y ese número es menos 2,5758. Entonces, de aquí hacia allá se rechaza la hipótesis nula, o de aquí hacia arriba, cualquiera de esos casos. Bueno, vamos al paso 6. El paso 6 dice: calcular las cantidades muestrales necesarias, sustituir en la fórmula estadístico de prueba y calcular ese valor. Bueno, nuestro estadístico de prueba Z es x barra menos 130 dividido por sigma, que es 1,5 sobre raíz de n. En nuestro caso, x barra resultó ser 131,08 menos 130, y esto va dividido por 1,5, y eso dividido por raíz de n, y n es la cantidad de datos en la muestra. En este caso fueron 9 sistemas los que se muestraron, y esto nos da, por acá, 131,08 menos 130 dividido por 1,5 sobre la raíz de 9, que ya sabemos que es 3, pero escribámoslo tal cual por si acaso. Ahí está. Entonces el valor de Z nos dio 2,16, ¿sí? Lo cual podemos graficar, ¿no es cierto?, en esta curva que hicimos, y si nosotros graficamos el 2,6 podemos decir que el 2,6 está por acá, ¿no es cierto? Por aquí está el 16, no 6, 2,16, que es este número. Y si se dan cuenta, no cae en la región, ¿sí? No es mayor a este número ni es más chico que ese, ¿no? Y ese en el fondo es el paso 7. Entonces el paso 7 es determinar, ¿no es cierto?, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, y concluir en el contexto del problema. Entonces uno tiene que decir que como 2,16, ¿no es cierto?, no es mayor o igual a 2,5758, bueno, ni tampoco es menor a menos 2,58, ¿no es cierto?, significa que no cae en la región de rechazo, y como no cae en la región de rechazo, entonces no se rechaza H0. ¿Y cuál sería la conclusión entonces? Bueno, si no se rechaza la hipótesis nula, significa que no hay evidencia para contradecir lo que el fabricante está diciendo. Entonces la conclusión sería: no existe evidencia para contradecir la afirmación del fabricante en cuanto a la verdadera temperatura promedio de activación. Del sistema. Ok, entonces dejamos hasta aquí esta clase.